recibir a nuestro primer invitado o invitada del día de hoy. Vamos a hacer como una pequeña intro al caso, porque vamos a hablar de un tema que no es, a ver, no es grato hablar de esto, pero hay que hablarlo y hay que difundirlo y hay que hacerse cargo un poquito, sumarse, participar, porque los femicidios, que es el tema que nos toca hoy, son muchos y siguen siendo muchos hoy en día en Argentina. Un femicidio de mujeres lesbianas, travestis y trans en Argentina cada 33 horas. Hay 2.348 femicidios. Femicidios directos son 2016. Transfemicidios son 61 y vinculados 271. Para que tengan una idea un poquito de los números, tengo acá varios papeles con estadísticas dadas. Pero como para dar un ingreso, un inicio y una bienvenida a Betiana Cabrera Fasolis, que es coordinadora general del Observatorio Nacional MUMALA, Registro Nacional de Femicidios, femicidios vinculados, transvesticidios, lesbicidios y otras muertes violentas. Bienvenida, Betiana. Federico Roveda te saluda, Roberto Silva y equipo, estamos aquí en Cluseta. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Dije algo errado? ¿Hay algo para corregir para hasta el momento, Betiana, o vengo bien? No, en realidad venimos mal. A ver, contame. Esos números son al corte del 30 de mayo. Al 30 de mayo, bien. Tal cual. Hoy bien. Ya estamos hablando de que a esos números, lamentablemente, le tenemos que sumar 6 femicidios más en el transcurso de estos días. Bien. Y también algunos casos que están en investigación, es decir, esperando autopsias, peritajes, bueno, esto se modifica. O sea, que de los números que dije son 6 más para seguir el promedio. Claro, lamentablemente esto se modifica todo el tiempo. Las estadísticas para nosotros son importantes, a ver, porque la historia de Argentina vinculada a la visibilización de la violencia de género es la historia de nuestros observatorios, de los observatorios de las organizaciones feministas, que primero empezamos a registrar, a contar, a hablar, y bueno, después, por supuesto, y a reclamar que existieran cifras oficiales, y eso llegó un poquito después, llegó a partir de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, pero para nosotros siempre es importante poder seguir visibilizando, ¿no? Visibilizando, hablando, que no son solo números, sino que son historias de vidas truncas y que de alguna forma es la materialización de algo que está muy arraigado en nuestra sociedad, que es el sistema machista y patriarcal. Claro. Que produce muchas consecuencias, solo que la punta del iceberg, o tal vez la más grave de todas, son los femicidios. Es decir, que nos maten por una desigualdad total de derechos, oportunidades, y porque consideren que nosotras, las mujeres, pero también las travestis, las trans, valemos menos en la sociedad. Eso sería más o menos el sentido de lo que nos pasa. Tengo acá, varios folletitos con estos números estadísticos. Me gustaría ir diciéndolos para ver si también estamos en lo correcto o si está corregido. Digo, desde el 2015 tenemos 150, en el 2015, perdón. En el 2016, 279. Esto es la evolución de los femicidios transvesticidios hasta hoy en día, ¿no? 2016, 279. En el 2017, 304. En el 2018 baja a 260. En el 2019 sube a 287. En el 2020 baja a 270. Después en el 21 baja a 222. En el 22 sube a 33, 233. Sube en el 23 a 254 y hasta ahora en el 24 van un promedio, son promedios estos, ¿no? No, son números. Son números reales. Van 89 hasta mayo de este año. Claro, hasta el 30 de mayo. ¿Qué índices encontramos, Betiana? Como tenemos conclusiones, digamos. Bueno, pero antes de las conclusiones, digo,
¿Qué niveles? Porque yo, ¿sabés que iba a decir la palabra fundamentos y nada fundamenta ni justifica una acción de este tipo, ¿está? Por eso me quedé. Pero digo, hay una variable entre año y año que sube y baja, por más que el promedio en general, estamos hablando de vidas, no de números, sea, ¿no? Por supuesto. altísimo. Claro, pero más allá de eso, hay una subida y una bajada. Y tenemos el porqué, llegamos a la conclusión del por qué por ejemplo, del 22 al 23, han subido casos. Tenemos algo indicios de por qué suben o bajan estos valores. Sí, en realidad tenemos indicios de por qué si veníamos en una tendencia de descenso. Claro. ¿Por qué se producen picos? Claro. ¿No? En la historia contemporánea, porque lamentablemente esto se empezó a registrar a partir del 2015, del Ni Una Menos. Desde antes no tenemos series importantes históricas. Claro. Cuando hablamos de series, hablamos de tomados con la misma metodología, con la misma rigurosidad para que podamos compararlos entre sí. Y lo cierto es que justamente los picos existentes, los picos cuando aumentan, por ejemplo, cuando aumenta en el 2019, cuando aumenta en el 2023, está muy vinculado también a que es un momento en donde la sociedad que venía visibilizando, sensibilizándose, problematizando sobre la violencia de género, empieza a tener tonos de debate que tal vez son tonos de discusión más agresivos, ¿no? Más y reactivo. también empiezan a ser tonos más agresivos porque hay un marco general que casualmente siempre esos años caen, que son elecciones, elecciones, por ejemplo, de las generales, de las presidenciales, es decir, son cada 4 años. Cambia el tono, ahí hay digamos, como otra discusión acerca de lo que son la agenda y las políticas de género. Y también porque son momentos en donde es como que se visibiliza que empiezan a decantar las crisis económicas, ¿no? Como que empezamos a estar más conscientes de los conflictos y las dificultades económicas que estamos atravesando, ¿no? Eso es por lo menos algunas conclusiones que tenemos desde un análisis mucho más sociológico y por supuesto desde la perspectiva feminista. Nosotros sabemos que se vienen años muy difíciles y años muy complejos, en donde probablemente los femicidios no desciendan, ¿no? En esto que para nosotros, porque para nosotras debería, la tendencia adecuada debería ser que se ameseten, ¿no? Claro. O que tengan un leve descenso. Claro. Nosotros sabemos que no van a descender, porque por un lado, hoy por hoy, ya se han cercenado todas las herramientas institucionales que existían para asistir a víctimas de violencia, pero también medidas vinculadas a la prevención y a la promoción, es decir, a llegar antes de que la violencia física ocurra. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Una pregunta. Bueno, el Ministerio de Mujer fue hace poco desmantelado por el gobierno actual. Era política de Estado en el gobierno anterior, en este caso aparenta ser no serlo. O sea, ¿de qué manera se articulaba el observatorio con el Ministerio de la Mujer? Hasta hace unos pocos días, ¿no? Porque... Hasta hace unos meses. Meses. Sí, nosotros la verdad es que no articulábamos directamente. Nosotros somos una organización federal autónoma, que estamos en 20 de las 24 provincias. No obstante, sí, cada vez que nosotros trabajamos en el territorio, en el terreno y detectábamos situaciones de violencia, apelábamos, ¿no?, a esto de que tiene que ver con el reconocimiento de derechos, el empoderamiento, y por ahí, si tal vez estábamos presentes ante una mujer en situación de violencia con bajos recursos económicos, por supuesto que la asesorábamos y la derivábamos a que recurriera a los programas existentes hasta ese momento, que eran, por ejemplo, el programa Acompañar, que es un programa que permitía lograr mínimamente un subsidio económico, sobre todo para aquellas mujeres que en el marco de esta relación violenta habían perdido la
independencia económica. Bien. Que lamentablemente eso es muy frecuente, es sumamente frecuente de que las relaciones violentas primero comienzan tal vez con la violencia simbólica, con la violencia psicológica, con los celos, incluso con los celos de ambos lados, Los con celos el son control, terribles, sí, sí, incluso sí, con sí. el control de ambos lados, pero después ya el control pasa a ser económico, la violencia pasa a ser la violencia física, y bueno, y ahí vamos escalando, esto es una espiral ascendente. Entonces, muchas veces, bueno, la cuestión de la independencia económica es muy importante, sobre todo cuando hay que irse de un hogar violento, hay que irse con niños, hay que buscar otro lugar, y eso era muy importante. Por un lado, ese programa que se llamaba Acompañar, que ya no existe más, y por otro lado, una herramienta muy, pero muy importante para nosotros, que era la línea telefónica 144, claro, que era una línea nacional que asesoraba, acompañaba, pero además derivaba, porque cuando nosotros trabajamos en el territorio nos tenemos que imaginar el territorio no como la capital de una provincia, sino como localidades, pueblos de 3.000, 4.000 habitantes, tal vez 15.000, en donde uno se conoce con todos, es decir, te conoces con el que te va a tomar la denuncia en la comisaría, o tal vez conocen justamente al denunciado, donde todo está mezclado. Entonces era muy importante esta línea 144, que por supuesto ahora pasa a estar totalmente precarizada y desfinanciada, y está funcionando aproximadamente en un 20% de su capacidad, que también era una línea que recibía las denuncias y podía derivar, ¿no? Nos podía derivar a los espacios más cuidados, más cercanos, nos podía asesorar, porque bueno, no todas las personas tienen acceso a la información, hay desigual información de acuerdo a los terrenos, a los territorios de los que estemos hablando. Claro. Betiana, ¿hay alguna forma de contacto hoy día, después de todo, de la situación actual que estamos viviendo, para poder ayudar a quien lo necesite de manera inmediata? Y en realidad... Porque la verdad es que, digamos, de alguna forma tenemos también que seguir ayudando, ¿no? Es decir, para eso estamos con la voz acá al aire, ¿no? Claro. Perdón, hasta a mí me da vergüenza preguntar esto, porque tendría que haber, aunque sea, ¿no? Pero... No, está bien. Por supuesto que están las redes de nuestra organización, bien, que es Mumalá, Mumalá Nacional, en Instagram, en Twitter, bueno, ahora X, y en Facebook como Mumalá Nacional. Pero también una de las cosas muy, muy importantes que hay que hacer para ayudar, porque hay veces que las organizaciones no estamos en todos lados, claro. hay veces que el mismo Estado no está en todos lados, que la justicia no está en todos lados. Lo más importante que hay que hacer, digamos, es poder siempre mencionar y poner los números telefónicos a los cuales las personas pueden recurrir. Y con personas me refiero a el vecino que escuchó ruidos, Claro. la hermana que no sabe cómo interpelar a su propia hermana o cómo acompañarla, Claro. la madre o el padre que no sabe qué palabras decir porque sabe que si dice algo de más o algo de menos, tal vez hasta pierde el contacto con su propia hija, con su propia familia. Claro. La madre de ese hijo al cual está viendo que tiene actitudes violentas, ¿no? Bueno, todo esto, nosotras seguimos promocionando la línea 144, bien, que si bien está funcionando, con capacidad reducida, es la opción que tenemos hasta el momento a nivel nacional. bien. Para todas estas cosas que por ahí, por supuesto, si nosotros estamos en una capital, en una provincia, siempre son mejores los espacios judiciales provinciales. Pero bueno, si estamos alejados, esa es la opción. Betiana Cabrera Fasolis, coordinadora general del Observatorio Nacional Mumalá. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Quedamos enteramente a disposición para lo que necesiten de acá en adelante. Gracias por haber estado charlando con nosotros. Un beso grande. Muchas gracias a ustedes por hablar y visibilizar estas cosas. Y bueno, como decimos las Mumalá siempre, emergencia ni una menos. Muy buenos días.